Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Después de unas semanas de paralización, estamos nuevamente para reencontrarnos a través de este medio, en el cual quiero compartir con ustedes algunas lecciones o algunas clases adaptados preferentemente al nivel secundario. Mi nombre, para aquellos que siguen mis sesiones, soy el profesor Isidro Yico Caguana, profesor del área de comunicación. Esta vez quiero abordar un tema muy sencillo y que de una u otra manera se desarrolla en nuestra vida cotidiana. Fundamentalmente se requiere mínimo 2 personas, puede ser incluso más. ¿Ustedes tendrán alguna idea? ¿Darán con el acierto de nuestro tema a abordarla? Es probable que muchos de ustedes sí. Bueno, en este espacio me estoy refiriendo al diálogo. Entonces el tema de ahora viene a ser el diálogo, ¿no? El diálogo, pues, es una conversación entre 2 o más personas. ¿Con qué fines? ¿O con qué intención? Con la intención de intercambiar informaciones, de comunicar pensamientos, sentimientos también de toda índole y deseos. Entonces decimos que la conversación o el diálogo es una conversación. Es una conversación entre 2 o más personas. Que intercambian información, asimismo se comunican pensamientos, toda clase de sentimientos, y al mismo tiempo también deseos. Entonces, decimos que el diálogo es una conversación mínimo entre 2 personas. Puede ser más. Que
permiten intercambiar toda clase de informaciones, comunican sus pensamientos, sentimientos, naturalmente de emoción, de alegría, de tristeza, entre otros. Deseos, ¿no? Deseos de superación, deseos de arribar a alguna carrera profesional, deseos de la consecución de algún vehículo, deseos de planificar su familia, entre otros. Eso es de manera simple lo que es el diálogo. Asimismo, el diálogo puede ser también pueden ser de dos opciones: oral y escrita, ¿no? El diálogo entonces puede ser oral y escrito. Cuando hablamos del diálogo escrito, vamos a referirnos a ciertas características. Para ello hay que borrar esta parte ya que aún ya explicamos. Bueno, decimos el diálogo entonces puede ser oral y escrito. A esto hay que tratar de añadirle características del diálogo escrito. Características hacerlo de esta manera, pero cuando hablamos de características vamos a hacerlo también desde dos puntos de vista. Vamos a ver de estas dos opciones, llamemos las características mismas y vamos a ver, digamos, las características de un buen diálogo. Entonces, si tomamos en cuenta solamente en esta primera opción, el diálogo escrito, vamos a ver sus características. Por ejemplo, una de las primeras características es respetar al que habla. Otra de las características, hablar en tono adecuado. Otro, no hablar todos a la vez. Saber escuchar antes de responder. Antes de responder. Pensar lo que dicen los demás. Pensar lo que
dicen los demás. Y admitir opiniones de los demás. Admitir opiniones ajenas. ¿No? Ese es en cuanto a las características mismas del diálogo escrito. En tanto que un buen diálogo debe tener como características, por ejemplo, las personas que hablan se llaman interlocutores. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Entonces, las personas que hablan se llaman interlocutores. De otra característica, el diálogo escrito es muy expresivo. Es expresivo, puesto que interviene los gestos, ¿no? Los gestos, asimismo la entonación y actitud. Actitud. De otro lado, es espontáneo. Es espontáneo. Suele tener errores también. Errores y frases sin terminar. Frases sin terminar. Bueno, entonces aquí tenemos las características de un diálogo escrito. En un buen diálogo debe tener, si se quiere, los requisitos indispensables, como por ejemplo las personas que hablan se llaman interlocutores, ¿no? Es expresivo. ¿Por qué? Porque está de por medio los gestos, los movimientos de las partes del cuerpo, ¿no? Llámese los brazos, llámese las miradas, llámese el estado del rostro, y cuando hay la entonación, ¿no? La entonación se refiere cuando se tiene que usar naturalmente los signos de puntuación. La diferenciación más auténtica está el uso, por ejemplo, de signo de admiración, signo de interrogación, ¿no? En esos casos se expresa entonces la entonación y la actitud del hablante. La actitud del hablante, podríamos decir, son de afirmación, de negación, también las dubitativas, las que generan duda, y las desiderativas, aquellas que tienen la intención de deseo, también las imperativas, las de mandato, las de orden, ¿no? O también entre ellas, un mandato es totalmente diferente a las de súplica o de ruego, ¿no? Entonces,
Esto se tiene que tener en cuenta y un buen diálogo suele tener algunos errores, ¿no? Suele tener algunos errores y frases a veces sin terminar. Ese es en cuanto al diálogo escrito, ¿no? Fundamentalmente acá hay un error, mil disculpas, no es el diálogo escrito, sino es fundamentalmente el diálogo oral. Mil disculpas, había una confusión, porque en el oral pues, naturalmente se nota la cuestión expresiva, ¿no? Los gestos, los movimientos, la entonación, y en tanto que cuando decimos es espontáneo, es del momento, ¿no? Entonces, reitero, y disculpa por la confusión, entonces tendríamos aquí las características del diálogo oral, ¿no es cierto? Respetar al que habla, ¿no? Entonces esto implica saber escuchar, ¿no? Hablar en tono adecuado, lo más salomónico posible, lo más respetuoso, y no hablar todos a la vez. Claro, si hablamos todos a la vez, vamos a tratar de no saber escuchar, es decir, el mensaje no va a llegar, en este caso a los interlocutores. Saber escuchar antes de responder, esto es fundamental porque a veces cuando no sabemos escuchar, no termina de hablar el otro interlocutor y ya estamos dando la respuesta y a veces tratando de ofender o como que de repente se entra en un espacio de arrepentimiento porque lo dije. Entonces es motivo de escuchar antes de responder. Pensar lo que dicen los demás. Hay que meditar antes lo que dicen los demás. Admitir opiniones ajenas. Es necesario tener en cuenta esto porque debemos admitir, debemos de respetar las opiniones de los demás o las opiniones ajenas, aun no estemos en concordancia, ¿no? Eso sería en cuanto, repito, a las características del diálogo oral. Bueno, se ha hecho la corrección correspondiente. Bien, prosiguiendo en esta parte vamos a ver las características del diálogo escrito. También vamos a enfocarlo desde 3 puntos de vista, teniendo en cuenta las mismas características del diálogo escrito, las formas del diálogo escrito y la ortografía que debe tenerse en cuenta también en el diálogo escrito. En cuanto a las características, podemos manifestar, se usa mucho en el cuento y en la novela para dar la vivacidad y autenticidad al relato. En la siguiente característica es la forma de escribir el teatro. En el teatro, que viene a ser un género literario, está fundamentalmente preponderando o se manifiesta el diálogo entre personajes. Por eso, entonces, mencionamos como una de las características. Es menos expresivo y espontáneo. Es lo contrario al diálogo o a la característica del diálogo oral, ¿no? En el diálogo oral hemos manifestado de que es expresivo, utiliza pues, los gestos, las miradas, los movimientos del cuerpo, entre otros. Y también es menos espontáneo. Tiene menos errores que el oral, naturalmente, porque
El escrito está sujeto a enmendaduras, está sujeto a correcciones, a hacer la revisión correspondiente, lo que no sucede en el diálogo oral. En cuanto a las formas del diálogo, tenemos dos formas, el estilo directo y el estilo indirecto. El estilo directo, el autor reproduce exactamente las palabras de los personajes que hablan, sin alteración ninguna. Todos los términos que expresan los personajes se reproducen exactamente. Y el estilo indirecto, el autor reproduce la conversación entre dos personajes, pero no textualmente. Es decir, va a haber variación, puede haber alteración, no va a estar textualmente, es decir, no va a ceñirse estrictamente a cómo expresa el personaje. Y otra cosa fundamental dentro del diálogo escrito, pues es innegable usar correctamente los signos de puntuación. Cuando hablamos de signos de puntuación, pues los fundamentales tenemos el punto, tenemos los signos de interrogación, tenemos los signos de admiración, que fundamentalmente van a estar allí usados de manera correcta en el diálogo, en este caso en el diálogo escrito. Siempre que habla un personaje se escribe en otra línea y un guión delante. Es decir, los personajes siempre va a escribirse en líneas diferentes. Se acostumbra también la utilización de un guión delante, siempre y cuando, por ejemplo, no se tenga en cuenta de repente el nombre de los personajes, porque en otros casos se puede ubicar en vez de guión directamente los nombres de los personajes para establecer ese diálogo. El narrador debe aclarar al lector siempre que el personaje que habla, repito, el narrador debe aclarar al lector siempre que el personaje habla, pero solo si es necesario. Eso corresponde a esta sesión. Esperamos que haya sido claro y esperamos de que en parte les ayude pues en sus estudios o complementen aquello que se hace en las aulas directamente con sus profesores. De mi parte, esperamos proseguir con las sesiones en las siguientes semanas, porque nuevamente estamos retomando este espacio para compartir las experiencias de esta naturaleza. Será entonces hasta la próxima.